Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte. Estoy feliz y emocionadísima de tenerte aquí de regreso otro miércoles de podcast y más hoy porque tenemos a un invitado muy especial que es Fabián Chaires, un artista excepcional y que estoy segura que ya conoces. Lo entrevistamos hace algunos meses aquí para el podcast y hablamos de su obra tan famosa, tan polémica, controversial y tan hablada que fue La Revolución. En ese episodio que se llama El Poder del Arte, por si todavía no lo has ido a escuchar, puedes irlo a ver en unos episodios atrás. Hablamos de cómo le cambió la vida esta obra, de las conversaciones que se abrieron, las discusiones que se estuvieron teniendo, nuestra responsabilidad dentro del arte, en fin, un mundo de cosas. Pero el día de hoy Fabián regresa a hablarnos de la importancia que es la representación en el mundo del arte. La representación de la comunidad LGBTQ, un tema que tenemos que hablar y que nos incumbe a todos. Fabián nos habla de su obra, de su trabajo, de su inspiración detrás de cada cosa que hace. Fue una plática en la que yo me llevé muchísimo más que solamente respuestas a mis preguntas, así que espero que tú también encuentres todo lo que estás buscando en este episodio y que lo compartas y que lo platiques con tus familiares, con tus amigos, abrir esta conversación que creo que es muy importante. Quédate a escuchar la plática completa, dame todas tus opiniones al final del episodio, pero bueno, fue una conversación muy valiosa, así que sin más preámbulo, corre y se va corriendo con Fabián Chaires, señoras y señores. Bueno, Fabián, ya escucharon tu introducción al que me grabé antes de empezar. Estoy súper contenta de tenerte aquí otra vez. El podcast que grabamos, creo que lo grabamos como en enero, le fue increíble y yo creo que la gente lo traía también súper reciente por todo lo de la obra de Zapata y creo que el tema de hoy es muy importante y más tocar esta semana. Así que, pues bueno, estoy feliz de tenerte aquí. Ay, pues muchas gracias. Siempre, digo, desde la primera entrevista que me hiciste quedé bastante contento por la dinámica. Creo que fluyó todo muy bien y me sentí bastante cómodo. Entonces, yo más que encantado de platicar contigo esta y las veces que sea necesario de Sí, ¿qué este tema más? y de muchos otros, ¿no? Porque no solo me competen temas o tengo perspectivas sobre temas relacionados con lo queer, con las disidencias sexuales, Exacto, y eso ¿no? es precisamente lo que quiero platicar del día de hoy. Creo que ahora vamos a profundizar más en el tema sobre eso, pero quiero arrancar, digo, bueno, y la próxima semana que ya ande allá por Ciudad de México para tener más pláticas así estas buenas. Quiero arrancar platicando sobre la representación de la comunidad LGBTQ en el mundo del arte. Uh-huh. No solamente lo que opinamos, pero la importancia de la representación, que creo que a veces no se habla como de por qué debería de haber artistas de la comunidad, pero no solamente que toquen temas como dices, o sea, no a fuerza es de la comunidad, sino puede ser de lo que sea, pero qué tan importante, cuál es tu postura sobre eso, o sea, por qué es importante que existan estos artistas dentro del mundo del arte y que a veces no son tan representados, o sea, les dé el espacio. Ya, vamos a ponerlo en dos aspectos, ¿no? Los artistas LGBT y el arte LGBT, El ¿no? arte LGBT. Uh-huh. Creo que por un lado los artistas LGBT, pues bueno, sabemos de una infinidad de ellos, y bueno, ahora creo que hay un poco más de apertura a poder expresar tu orientación sexual o tu identidad de género Sí. y no limita muchas veces pues tu campo laboral o, o, pues tus plataformas o lo que quieras decir, ¿no? Sí. Cosa muy distinta a cuando se plantea un tema LGBT, Temas. que ahí sí eso creo que hace una diferencia, ¿no? Digo, sabemos de muchos artistas LGBT, ¿no? Eh, las Wachowski, ¿no? Las directoras de cine, ¿no? Que siguen haciendo ahí cosas muy interesantes
y bueno, una infinidad de artistas que no precisamente trabajan el tema, pero sí ellos se reconocen como parte de la comunidad. Sí, Y bueno, el tema LGBT a veces es un tanto segregado, porque creo que es interesante, hemos caído como en un lugar, como en un status quo, creo, en la sociedad en la que nos tienen como designados a ciertos espacios, a cierta temporalidad y exacto, a ciertos exacto. lugares. Que eso a mí realmente es algo que me preocupa porque de repente parece que ya se acabó el mes del orgullo y todo el mundo se tapa los ojos y ya no Se ve tapa hacia los esos ojos y de cuenta temas. no pasó nada. Ajá, entonces, o ignoran, o dice, bueno, hoy me voy a hacer de este mes no voy a prender la televisión o no voy a prestar atención porque todo va a ser relacionado con los temas LGBT. Exacto. Digo, por decir, ¿no? Pero creo que los temas LGBT deben ser algo que se platique, que se aborde, que se trabaje siempre porque Sí, somos parte, pues una parte importante de la sociedad, ¿no? Y creo que eh, es importante trabajarlos también porque es un ejercicio de respeto y de empatía y de igualdad. Entonces, exacto. creo que siempre es necesario educarnos, aprender, investigar sobre estos temas, porque no estamos, o sea, no estamos tan alejados los unos de los otros, ¿no? O sea Exacto. la preferencia sexual que tenga. Justo estaba hablando, creo que lo hablé en hace unos 2 episodios o algo así, y hablamos sobre las mujeres en el arte, ¿no? Y cómo se cree que se da oportunidad y se dan estos espacios para exhibirlas y que sean arte político o arte de mujeres, lo que sea, pero realmente no existe como una equidad entre mujeres y hombres o de artistas dentro de la comunidad porque se les da un espacio aparte. Esta exposición es de arte, o sea, ¿por qué tener que hacer estos espacios alternos a la exposición entera? Y me acuerdo el año pasado, el verano pasado, que fui a una subasta de la casa de subastas de Sotheby's y pues por el mes Pride hicieron una subasta de artistas de la comunidad. Y fue la única subasta que se hizo en todo el año. ¿Y por qué nada más de artistas de la comunidad? O sea, ahí es donde me entra de realmente no está ni muy avanzado porque hacer estos espacios aparte de o llamarlos artista que pertenece a la comunidad o artista gay o artista lesbiana, lo que sea, es como un Digo tema, ¿no? que por una parte sí está bueno, o sea, creo que sí hay arte gay, sí hay que tomarlo como tal, nombrarlo como tal, porque es necesario visibilizar, ¿no? Porque, o Exacto. sea, tú como homosexual o como trans o como lesbiana o como bisexual vives una realidad muy particular que no se va a parecer tal vez o va a distar de Exacto. las realidades de otra persona y creo que es importante nombrarlo, porque muchas Sí, veces en la historia no se nos ha nombrado y por eso muchas veces se nos ha querido invisibilizar. Entonces creo que sí. por eso es muy importante a veces nombrarlo. Pero llega a ser irónico que al nombrarnos también nos encasillan y ya no nos dejan salir de ahí. Entonces Exacto. es muy importante nombrarse, ¿no? Porque creo que tanto el arte lésbico, como el arte trans, el arte gay, pueden tener como perspectivas muy particulares y es importante ponerles un nombre, ¿no? Porque a lo largo de la historia se nos ha querido invisibilizar o no se nos ha nombrado o no hemos Sí. tenido la representatividad suficiente que se nos trata de hacer a un lado, ¿no? Entonces, creo que nombrarse es como decir, aquí estamos, somos esto y somos parte del todo. Entonces, creo que Exactamente. eso es muy importante. Y quería hacer una pregunta porque justo de esto estaba platicando con un amigo que me decía, sí, pues es que hay gente que quiere como, o sea, él siendo gay decía, pues es que, pues yo sí soy diferente
artistas heterosexuales, o sea, a mí sí me define, o sea, yo sí vivo una realidad distinta y yo sí toco temas distintos que artistas, no. Entonces te quería preguntar, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿tú te consideras distinto a un artista heterosexual por lo que has vivido y por los temas que tocas dentro de tu obra? Eh, Ujú. Ya, creo que en habilidades, no, tanto no, claro, habilidades no, cien por ciento. en muchos aspectos no, pero creo que tengo la posibilidad y capacidad de hacer Claro, una obra como cualquier otra, ¿no? Pero creo que en cuestión de temática, pues sí, o sea, sobre todo si el tema es LGBT, pues claro que va a ser muy distinta la perspectiva que vas a tener, o sea, según tus vivencias, claro. como hombre homosexual, que creciste, ¿no? Te enfrentaste desde muy pequeño a una realidad en torno a tus preferencias sexuales, a tus expresiones, y eso te fue moldeando. Entonces yo creo que Exacto. vas a ver la realidad o el mundo de una forma muy distinta a la que la puede ver un hombre heterosexual. Y eso es muy interesante porque sucede que ahora hay una disputa entre quién puede tomar tener ciertas licencias para abordar los temas LGBT y quién no, que eso se me hace Sí. muy interesante, ¿no? Por ¿Qué piensas ejemplo, sobre eso? ¿Necesitas ser parte de, digo, yo creo que tengo una postura muy yo creo de que que, yo creo que sí, pero yo creo que todavía no hemos alcanzado la igualdad necesaria para que cualquiera pueda abordar los temas de cualquier otro, ¿no? O sea, creo que sí, todavía en el campo laboral a las personas LGBT no se les da el reconocimiento y no tienen la oferta laboral necesaria o igual sí. a una persona heterosexual. Entonces, creo que mientras no logremos ese punto que estamos trabajando para ir hacia allá, no es justo que una persona quiera hablar de un Sí, tema que no compete, bueno, que no conoce al 100%, porque siempre la va a ver desde otra perspectiva. sí, Y creo que eso es algo que tiene que cambiar, ¿no? O sea, también, también ha estado en debate últimamente sobre los actores que representan en las películas a hombres homosexuales cuando ellos son, pues, pues heterosexuales y sí, crecieron en un entorno, pues claro, o sea, es, existe ese conflicto porque todavía no existe la igualdad porque muchas veces a los actores, en el caso de la televisión o las películas, a los actores se les da, parece que cuando salen del closet muchas veces solo se les deja papeles LGBT, ¿no? Y es como exacto. el día que un hombre abiertamente homosexual pueda ser igual que cualquier otro hombre a Batman en el cine, pues ahí ya vamos Exactamente. hablando de igualdad. Y creo que aquí es donde podemos tocar ese tema. O sea, es necesario que, o sea, esto es algo que me di cuenta analizando obras de muchas artistas mujeres. Te escuchas corta. Ay, Deja, no me digas. Bueno, se nos trabó tantito, pero ya retomamos. Estábamos en que cuando te digo que estaba viendo estas obras de mujeres artistas que normalmente son hechas a un lado, me di cuenta que la mayoría habla de temas políticos, ¿no? O sea, son temas de mucha carga emocional y de lo que ellas viven al ser discriminadas o temas de nos están matando o temas de, o sea, de mucha importancia. Hay muy pocas mujeres que tocan temas como superficiales. Entonces, me doy cuenta que en el arte de la comunidad LGBTQ pasa algo similar. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene que ser el arte LGBTQ polémico o no polémico, sino de representar estas situaciones en las que son discriminados o en las que la pasan fatal? Porque realmente, como decías, hay artistas que tocan temas de la comunidad y tocan temas de discriminación, por ejemplo, y tocan temas superficiales o naturalezas muertas o llámalo como quieras. sí, sí. Pues, Este, pues creo que más bien no es que,
o sea, hagan, no es que el arte LGBT, así como el arte feminista, esté como nada más enfocado en la denuncia, por ejemplo, que es lo que pasa a veces cuando se hace este tipo de arte como de que evidencia la problemática y, Sí, y como que trata de visibilizar algo que tal vez en los medios de comunicación no se no quiere. se habla. Ajá. Existe esa posibilidad y es muy positiva, creo que también aporta. También existe otra en la que ahí podría entrar, podría decir que entro yo, que es dignificar es nuestra existencia, ¿no? Dignificar Exacto. nuestras expresiones, que en muchos de mis cuadros no hay precisamente como una denuncia de Denuncia. están agrediendo y pinto a alguien que ha sido golpeado o asesinado o algo así, ¿no? Sino más bien trato de hacer un contrapeso como a todos aquellos estereotipos negativos que se han hecho sobre todo de las masculinidades disidentes y de las disidencias sexuales y de género, y ponerlos en lugares altivos, o sea, en lugares en los que enaltezco sus cuerpos, enaltezco su color de piel, Sí, y busco dar como un referente positivo para la misma gente de la población LGBT y aliados y quien disfrute de ver estos cuerpos, ¿no? Para hacer contrapeso justo a toda esa historia visual, a ese bagaje visual que se nos ha metido por siglos en la cabeza, en la que si eres maricón, si eres lesbiana, si eres moreno, pobre, no tienes un lugar digno en una imagen, ¿no? En una exacto. representación. Entonces, hay muchas aristas, ¿no? Desde la que el arte LGBT y otras manifestaciones artísticas buscan trabajar. Pero creo que en lo Sí. que todas estas expresiones artísticas coinciden es que lo personal es político. Entonces creo Eso que lo hablamos en el podcast pasado, me acuerdo perfecto. sí, entonces creo que ahí es donde coincide, ¿no? Como con el arte feminista, con el arte indígena, con el arte LGBT. Son todas esas minorías a las que se nos ha segregado por no estar en la norma, ¿no? En Sí. las normas, pues, raciales, de género, en las normas que nos oprimen en el cotidiano. Exacto. Y me gustó eso que decías, que definitivamente creo que tu trabajo es más allá como de visibilizar como las situaciones que se viven, sino dignificar eh, y sí, enaltecer estas personas, y que creo que es el trabajo de representación del que estamos hablando, de que es necesario y que es importante dar un lugar a estos espacios en el que se puede ver como polémico, porque ¿por qué sería polémico esta parte de la población, no? Tu trabajo es de las cosas que más admiro y que me encanta enseñar y platicar, porque creo que no solamente, o sea, no es de cuestionar y de reflexionar, pero es de hacer una introspección también personal de qué es lo que está pasando y qué estamos viviendo. Cuando recién llegué a la Ciudad de México y hablaba con un amigo que es gestor cultural, le decía, es que mucho del trabajo LGBT que se hace es justo de denuncia y dar Denuncia. como vueltas pues a problemáticas. Le digo, pero no tenemos héroes LGBT, no nos representan, no conozco arte LGBT que nos dignifique, nos enaltezca. Le digo, eso es lo que yo quiero hacer, o sea, quiero hacer héroes LGBT, quiero hacer esas referencias que yo habría deseado en mi formación como artista, pues haber tenido, ¿no? Como un Sí, Delacroix,
la libertad guiando al pueblo, pero que sea una chica trans, una lesbiana o algo así, ¿no? Como ese tipo de cosas que te llenan y te motivan a seguir luchando y te sirven como un referente visual para decir, yo soy esa persona también y yo quiero luchar también. Entonces, Y yo puedo ser esa persona, claro. exacto, sí, entonces, porque nos han borrado de la historia completamente. O sea, tú, la mayoría de los superhéroes que ves en las caricaturas, o la mayoría de los, pues, personajes mitológicos o en la historia del arte, pues, pareciera que automáticamente los catalogamos como personas cisgénero, heterosexuales, ¿no? Sí. Entonces, justo mi trabajo como empieza es como por esa necesidad de verme representado de una forma pues distinta a los estereotipos negativos con los que crecí, ¿no? Creo que tu trabajo, aparte, siento que logras agarrar estos elementos clave para poder abrir esta discusión y no, ni siquiera discusión, o sea, abrir estas puertas de existen y aquí estamos y eso es precisamente como el objetivo que quería llegar con toda esta plática de por qué es importante representar o pues, la representación de personas marginadas o que se encuentran en situaciones que no está el resto de la población y es por eso, porque encontramos no solamente inspiración, pero de yo puedo llegar a eso, yo puedo ser así y existió alguien como yo. Creo que no hay nada más bonito y creo que el arte, al menos esta área es hermosa para poder desahogar frustraciones o lo que traemos. Mm, Este, Ay, no sé, me encanta este tema, y creo que el problema, entonces, no es el arte, sino la gente que lo ve, ¿no? O sea, la ideología, los pensamientos, las reglas de los espectadores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como espectadores para poder, ser parte de esta visibilización también? sí, creo que es muy interesante lo que planteas. Y es algo que repito o sea, que estoy repitiendo constantemente y es que las realidades LGBTIQ existen desde siempre, o sea, desde toda la Años, historia. sí, toda la vida. Pero justo es eso, como no se nos ha dado el lugar en la historia, se nos ve así como no válidos, no, como que no es Sí, válido. O sea, gente LGBT, caminas una calle y vas a encontrarte a alguien que tal vez tenga una expresión de género, una expresión que, sí, es, que tal vez se sale de las normas eh, heterosexuales, digamos, de cómo se debe comportar un hombre y cómo se debe comportar una mujer. Y eso está en el cotidiano, pero justo como no se nos da ese lugar, pues creemos que es algo negativo, es algo malo, no es exacto. legítimo. Pero Sí, no, siempre hemos existido y creo que el arte nos da esa libertad de poder decir, aquí estamos y sí, existimos. Y eso creo que eso es algo importante. Y bueno, creo que por parte del público, el público creo que no está libre de culpa en cuanto al consumo o el interés sobre estos temas. Digo, sí, a veces creemos que las instituciones son las que nos cierran los espacios y nos segregan a cierta temporalidad y espacialidad, pero no también el público. A veces el público tiene parte de culpa en claro, creo que esto es algo que trato de hablar mucho en Hablemos Arte, que es tenemos que entender la responsabilidad y el poder que tenemos como espectadores, como públicos, como gente que consume arte, porque nosotros también regimos qué se exhibe, qué no, qué se acepta, qué no. Entonces, nosotros, nuestra responsabilidad y los que escuchan, los que nos están viendo y todo, es hablar de estos temas
y ver el otro lado de la moneda para que se siga exhibiendo. No todo es culpa de los museos. Sí, Nosotros somos parte de este problema. sí, completamente. Entonces, Como diría ahí el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. exactamente, Pero exactamente. sí, Y, o sea, más bien creo que nos hace falta ahondar un poco más en la empatía. Creo que ok, todavía seguimos, como público, seguimos creyendo que un tema LGBT no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra, o sea, si soy heterosexual, cisgénero, bla, 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 no tiene nada que ver con nosotros, pero de- adivinen qué, sí tiene que ver mucho. a ver, Porque platícame, sí, Ah, quiero tiene escuchar mucho esto. que ver, pues claro, o sea, a todos nos compete la igualdad, la libertad de expresar nuestra Exacto. individualidad. Porque, a ver, o sea, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, el hecho de que a ti como mujer, se te limiten a expresarte de cierta forma, pues es lo mismo que pasamos otras personas del ambiente, Con digo, otras realidades. con otras realidades que podrán parecer distintas, pero creo que en el fondo son muy similares, ¿no? O sea, Vienen del son mismo estas- contexto que es de la falta de aceptación, sí, 100%. la falta de aceptación y todo este sistema patriarcal, heterosexista, en que limita el cuerpo de las personas a ciertos estándares, a ciertas actitudes, a ciertas expresiones, y Sí. no, o sea, no, o sea, creo que ahora en 2020 y en adelante debemos abogar porque todas, todos y todas puedan expresar como quieran y tengan la libertad de tener las expresiones que quieran según su consideración, ¿no? Siempre y cuando Sí, no afectemos a otros, no afectemos a otro. no busquemos dañar a alguien más, ¿no? Creo que Exacto. ¿Cómo crees que tu trabajo está cumpliendo con esta responsabilidad? O sea, ¿crees que sí, que tienes una responsabilidad como teniendo esta plataforma que tienes, con el trabajo que haces? ¿Te sientes responsable para tomar acción o hablar de ciertas cosas? sí, o sea, sigo teniendo como este impulso de muy visceral, ¿no? De quiero hacer Sí, esto, quiero abordar este tema, ¿no? Quiero trabajar con estas personas o en estas situaciones. Pero por otra parte, creo que también sí, o sea, el tener ya más voz, o sea, que la que tenía hace un año, un año. ajá, creo que sí, o sea, sí, lo que digo, sobre todo hacia el público, creo que sí me compromete un poquito más, ¿no? A tener como ciertas posturas que no dejen de lado a otras minorías o abogar o abogar un poquito más para, o sea, o sea, aprovechando esa voz que tengo para llegar a más gente, pues abogar por quien no puede tener esa voz, ¿no? O sea, sí me siento comprometido y no es algo que alguien me haya dicho, así como tú debes hacer Exacto. esto, bla, 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 ¿no? Sino que reconozco el poder que tengo, el privilegio que ahora tengo y trato de usarlo a favor de quien no lo tiene. Y creo que eso es muy importante, pues, seas o no artista, ¿no? O sea, Sí, seas político, tengas algún privilegio, o sea, seas una persona blanca, seas heterosexual, seas lo que seas, pero sí, creo que es importante reconocer nuestros privilegios y tratar de, pues, abogar por aquellos que no tienen pues una situación favorable como la que podríamos tener tú o yo. exacto. O sea, creo que a veces, hay personas que se guían por este discurso de que es que a mí me están imponiendo esta responsabilidad, y digo, o sea, ¿por qué a fuerza tengo que hablar de estos temas? Mm, Porque teniendo estos privilegios de los que estamos hablando y acceso a una comunidad enorme de personas, nuestra voz a través del arte, de la pintura, de plataformas, lo que sea, importa y regresamos a lo mismo. Tu trabajo visibiliza tantos y tantos voltean a verlo como por encontrar refugio.
Y no dudo que te lleguen mensajes así también. Creo que tu arte es sumamente poderoso y cumple o sea, esta responsabilidad o este propósito que buscamos a veces en el arte. Sí, eso ha sido, o sea, creo que desde siempre, desde que me estaba formando, o sea, desde que me cuestioné a mí mismo, o sea, dónde estoy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer con mi trabajo, siempre he tenido como esta cuestión presente de ayudar al quien no tenga las posibilidades, ¿no? Porque a veces en la misma comunidad LGBT hay quienes, por ejemplo, los homosexuales, para ser más concisos, pues ya podemos adoptar, ya tenemos ciertos privilegios y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos a veces resulta que agreden a otras minorías que todavía no tienen estos privilegios y es como, yo ya me Exacto. salvé, que se jodan los demás o que se amuelen los demás, ¿no? Entonces, creo que no, más bien es importante, si uno consigue derechos, si uno logra ganar algo, poder luchar para que los demás puedan tenerlos, ¿no? Habla de esta empatía justo que estabas diciendo, de a todos nos incumbe porque todos queremos tener una vida digna y para todos lograr tenerla necesitamos abogar por los que no, porque algún día se te puede ir a ti también. Sí, completamente. Sí, sí. Sí, o sea, la libertad siempre está como ahí tambaleándose, entonces siempre hay que estar como trabajando constantemente para garantizar que todos podamos alcanzarla. Oye, ¿y cómo? Creo que hay muchos artistas que escuchan este podcast y que estoy segura que tienen la misma pregunta. ¿Cómo digo, cada proceso es muy distinto, pero cómo lograste encontrar esta voz, este estilo y esta manera de retratar estos temas? O de cuáles fue tu como el fuá para lograr encontrarlo, El foie. el fuá. Este, o sea, creo que uno de los principales motivos como para hacer lo que hago hoy es la técnica. Siempre fui como muy, ah, no sé, muy exigente conmigo mismo en cuanto a la cuestión técnica, ¿no? Okey. Compositiva, este, el color, la tonalidad, bla, 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 y siempre he estado muy interesado en ello. ¿Y qué sucedía? Que mucho del arte LGBT que abordaba esa temática era a veces muy naif o muy kitsch o muy... Y está bien, pero yo decía, yo quiero ver así como La Piedad de Bernini, pero con una persona trans o algo así, ¿no? O sea, como en esa calidad técnica, pero Okey. con temas LGBT, ¿no? Y era como, pues no existía, o no tenía el referente, o si alguien sabe de algo, Claro, me claro. No, dice, yo estoy de acuerdo que no existe, ¿no? Entonces sí. sí, sí, entonces es como, o sea, abordar esa temática con una calidad técnica así sublime, para mí era como muy importante. Y eso es como una postura muy personal, ¿no? Esta cuestión Sí. de la sublimación en el arte y bla, 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 pues sí, a mí eso es lo que me gusta, así como otros cuestionan la técnica, y es válido también. Sí, En mi exacto. caso era como esta búsqueda, ¿no? Porque eh, sí, mucho de lo que había en el arte LGBT, tal vez temáticamente sí compaginaba con ello, pero técnicamente yo sentía como que no, o sea, no, me hacía falta algo, ¿no? Sí, Entonces, falta esto. como que a mí eso me preocupó, siempre fue una constante, y eso también me abrió bastantes puertas, digo, siempre presentar estos temas de esta forma como pues con composiciones un tanto complejas, algunas sí, otras no voy a decir que todas mis composiciones son complejas, Son pero, complejas. pero o con un razonamiento a partir del color, de la paleta que uso y todo eso,
hacía que mucha gente dijera, mira, qué interesante, o sea, que me tomaran en serio, ¿sabes? O sea, Sí, eso me fue abriendo como muchas oportunidades. Y sí, también me dio mucha libertad, fíjate, o sea, como la libertad de poder decir, bueno, quiero pintar a un personaje de la revolución montado en un caballo y saco como referentes de varios lados y hago mi propia composición, ¿no? No es como que haya copiado una foto tal cual tal cual, de un exacto. personaje y le haya puesto una falda. No, es como voy a analizar de dónde viene la luz, o sea, las proporciones, pues ahí estilicé, ¿no? A veces uso Sí, la estilización, pero eso me dio como la libertad de poder plasmar el mundo y la realidad que yo quería ver, ¿no? Entonces, como que de ahí viene todo esto que ahora como vemos. inspiración ahora. Mm. Sí, creo que se nota mucho de uno la complejidad técnica de tus obras, de como la narrativa tan poderosa que tiene y que se siente como esta inspiración de muchos lados y no se siente que está agarrado de uno solo. Y un dato curioso es que muchas veces en este afán de alcanzar como un conocimiento y aprendizaje técnico, mucha gente, bueno, no mucha, pero hay un par de personas clave en mi formación me decía, no, haz algo más naif, haz algo más kitsch, haz algo más, y yo como, no, o sea, yo no comunico, no es mi forma en la que, no es la forma en la que yo quiero comunicar lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para cualquier artista, que pueda encontrar cuál es la forma en la que quiere decir las cosas, ¿no? O sea, cuál es el medio, los aspectos técnicos en los que quiere comunicar, porque, o sea, si yo no le voy a decir a otra persona que pinte realismo si no se siente identificada con ello, ¿no? Cada quien Exacto. tiene que encontrar. ¿Y es por qué? Porque yo vengo de pues digamos, de muchos maestros que se formaron en la ruptura, en la modernidad, en esta cuestión experimental y realmente a mí pues no compaginaba con ello, ¿no? O sea, Sí. muchos eran abstractos, muchos eran como experimentales y bla, 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 y yo no quería eso. Y me lo trataban de meter como hacía. Sí, yo creo que entonces ser siempre fiel a lo que te llama, a tus gustos, a lo que te inspira y no solamente irte por el caminito en el que te están llevando, que Creo creo que que eso ese es el que primer reto de cualquier artista, tratar de encontrar su convicción y su lenguaje y apostar por ello, porque sí, o sea, es muy fácil a veces caer como en esta idea de que se está vendiendo tal tipo de arte o está funcionando ahorita tal tipo de arte y me voy a ir por eso, ¿no? Y ahí me encuentro y quien se puede encontrar, pues qué bueno, ¿no? Pero creo que a veces cuando lo que dices y la forma en la que lo dices, cómo lo plasmas, los materiales y bla, 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 convergen en tus convicciones, puedes crear algo más poderoso. sí, exacto. Creo que tu obra es un balance perfecto entre este estilo y entre lo técnico, porque yo no es que critique mucho como la perfección dentro de la técnica, pero a veces, o sea, normalmente las obras que son como súper así detalladas son, en mi opinión, algunas las más vacías, como temas muy superficiales y yo sí busco como mucha profundidad y conexión personal o no sé, individual o de sociedad, lo que sea, y creo que lo tuyo es esta combinación perfecta de que no puede ser desacreditada por su falta de profundidad, porque Dios mío habla de tanto, y ni de falta de técnica, que es por lo que también mucha gente critica cierto tipo de arte, ¿no? Entonces, se me hace como este balance perfecto. Y ya para cerrar, quisiera Y preguntarte, un bueno, ¿qué? pequeño apunte en base a eso, es que para mí realmente la vida, la realidad, o sea, la forma en la que, ahora sí que mi cosmovisión va de eso, de un equilibrio, o sea, femenino, masculino, técnico, conceptual, o sea, siempre estoy
en esa Como en ese medio de sinergia, buscar. en esa Sí. sinergia, ¿no? De dos puntos o varios puntos que hacen que las cosas se muevan, ¿no? Entonces creo que para mí es como muy importante ese equilibrio o esa búsqueda del equilibrio y el movimiento. Entonces, para mí es la forma en la que veo la vida y creo que busco que se refleje en mi obra. Creo que se refleja a la perfección y, ay, no, es que quiero hablar de tantas obras que me encantan tuyas, pero de ¿cómo escoges qué elementos poner sin pasar a lo como lo grosero o la falta de respeto, como la gente lo llama? O sea, ¿cuál Ok, es cuál es tu límite? que lo grosero, la falta de respeto, digamos que es Subjetivo. es como la belleza, es bastante subjetiva, ¿no? Porque lo que para Exacto. mí puede ser honorable, para alguien va a ser irrespetuoso, ¿no? Lo que pasó Exacto. con mi pintura de la revolución, Ex que para mí era como poner a un personaje de la revolución, llevarlo a mi realidad como persona disidente sexual. Ujú. Al final otros lo vieron como una ofensa, ¿no? Creo que es bastante subjetivo, pero bueno, en lo personal, cuando estoy realizando una idea, o sea, creo que mi obra tiene mucho de referentes pop, ¿no? Sobre todo el pop nacional. Ajá. Y estoy muy como consciente de tal vez cuál es o trato de ser como muy sensible a cuál es la perspectiva que yo tengo de ese tipo de personaje. Okey. Entonces, mmm, es interesante porque, o sea, se me ocurre una idea, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con los toros, ¿no? Okey. Que de repente yo me cuestioné porque estaba trabajando como mucho el tema de los charros, los luchadores y el imaginario nacional. Pero de repente se detonó algo ahí por varias referencias que me fui topando en el cotidiano y empecé a abordar los toros y los toros como los fui entendiendo esa atracción que tenían los toros como una metáfora de la masculinidad bruta, de la violencia, Wow. de la agresión, ¿no? Y lo llevé como a un tema, a temas relacionados un tanto con la tauromagia, pero a la vez con la mitología griega. Y entonces ahí empiezan a amasarse cosas, ¿no? Y empiezo a tener como flashes así de, y ahora le meto esto y ahora el otro. Y por ejemplo, ahora estoy haciendo una composición en la que, bueno, ya hice una en la que está Okey. un toro cornando a un chico, ¿no? Y toda la composición la hice como basada en estos mártires, ¿no? En estos santos, como la Santa Teresa, San Sebastián, ¿no? Que están como en el éxtasis en el momento en un momento crucial, ¿no? En un momento muy relacionado con la muerte. Y en el trasfondo, pues es también entra, pues, entran como varios elementos y todos esos elementos tienen que decir algo, ¿no? Desde mis vivencias, desde las vivencias, el imaginario colectivo Sí. y es ahí ir amasando, ir amasando, ir amasando hasta que sale una pieza, ¿no? Y muchas veces, te digo, a veces no sé, a veces creo que es chistoso porque muchas de mis obras, algunas personas podrán ofenderse con ellas, Sí. pero es más bien un juego como ahí de la doble moral, ¿no? De cómo Sí, estoy de acuerdo. la gente, pues, Puede hacer muchas otras cosas que van en contra de lo que sea, que cuando lo ves en una pintura dices: "Ah, no", o sea, ahí ya no se vale. sí, Pero exacto. sí, hay Sí, por una ejemplo, doble tengo, moral. aparte de la pintura de la revolución, tengo otra que ha sido como más o menos polémica, que es
se llama la Avenida del Señor. La Avenida del... Ya Entonces, sabía que esa es buena, es buena. tiene a dos cardenales lamiendo un cirio. Y para mí esa pintura ha sido como un aterrizar a esto. Es como una búsqueda por aterrizar la imagen de todos estos clérigos, de toda esta gente de la iglesia, Sí, que en nombre de la divinidad cometen muchas atrocidades. Entonces, para mí es como, no, son seres humanos, o sea, son seres humanos que desean que cometen errores, que pecan o lo que que quieras. pecan, o sea, no hay nada de divino en ellos. Entonces, jugué con esta cuestión de lo divino y lo profano en esta pintura, ¿no? Y juego también con los elementos que pues inconscientemente hay mucha simbología ahí, ¿no? Ahí están los falos, o sea, los mártires siempre están en éxtasis y los éxtasis pues son prácticamente parecen orgasmos. Sí, Y con todo ese imaginario religioso, y lo puse ahí, y fue como una forma de cuestionar, ¿no? De cuestionar estas expresiones y estas pues cosas negativas que a veces hacen ciertas personas en nombre de lo divino o sí. que tratan de eximirse de la parte del deseo Sí. por la divinidad. Entonces, o sea, pero ahí para algunos o sea, conozco gente que tiene esa imagen de portada de su celular o en su computadora y que les encanta y Y conozco otros muchas que la personas que detestan. la detestan y es como, ok, bueno, ya, ni Es que modo. es lo que yo creo que eso que mencionas como cuál es el límite para no ser o grosero, faltarle el respeto a alguien o el pensamiento de alguien, no existe, es subjetivo, depende de cómo lo quieras ver, pero al menos para, o sea, como nosotros como espectadores, se me hace súper importante no quedarnos en nuestra primera reacción al ver una obra, y más una obra como La Venida del Señor, que creo que a primera instancia te puede dar un shock, pero que después cuestiones. ¿Por qué me causó shock? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo esto que estoy viendo va en contra o a favor? ¿O por qué me hace sentir de esta manera? Ir más allá de tu primera reacción para poder llegar eventualmente a algo. Claro, y el contexto también, creo que a veces como espectadores también nos queda como tarea analizar el contexto. Digo, es válido quedarse con una primera impresión, lo interesante es que si te sigue dando vueltas la cabeza, pues analices un poquito el contexto para ver qué pasa, ¿no? Alrededor Sí. de la imagen, que muchas veces quiere decir algo más, pero nos quedamos tal vez en los prejuicios o en el aprendizaje limitado que tenemos sobre el tema y ahí tal vez podríamos verlo de forma negativa, ¿no? Pero creo que a veces el contexto es bastante favorable para leer una obra artística. Exacto. Y yo creo que con esto te digo mi última pregunta, pero ¿crees que el arte es capaz de cambiar un contexto, a una sociedad entera? ¿Crees que, o sea, no necesariamente tu arte, pero si quieres hablar de tu arte, o sea, pueda lograr cambiar esta sociedad? Tal cual que cambiarla toda, no creo. No, Creo pues no, que, ¿verdad? Pero el no, arte al pero creo menos. que aportar algo, sí. El arte siempre, y sobre todo el arte crítico, creo que siempre va a aportar algo. Siempre nos va a aportar reflexiones, cuestionamientos y nos va a traer aprendizajes. Creo que eso sí es indudable. Y bueno, o sea, desde lo personal, creo que lo que ha pasado con mi obra, no solo con la de la revolución, sino con otras piezas, creo que aportan pues hablar temas que antes no eran hablados, a discutir, a dialogar sobre temas que antes no teníamos tanta apertura y a dar referentes también a otros individuos para que puedan ellos mismos sentirse pues enaltecidos, con la fuerza para luchar por sus expresiones, por sus deseos, por las cosas que aman
Y creo que Claro. eso aporta algo al momento, a mi entorno. Entonces, sí, creo que el arte siempre va a aportar algo a la sociedad. Y Y digo, pregunto porque hay mucha gente que todavía ve el arte como, pues es nada más para adornar o para platicar sobre algo o para sentir que algo está bonito, retratar algo padre, pero realmente creo que hay mucho, mucho poder y tenemos mucha evidencia de eso, que el arte y el contexto se puede cambiar a través de estas pinturas, de estas personas con un discurso tan poderoso que creo que si no sé si tú te lo crees, pero yo creo que estás haciendo un cambio gigante a través de tu obra y con tu obra, este, creo que es algo muy distinto, como justo como lo dijiste, a lo que se ha hecho antes y lo que se está haciendo ahorita todavía. Entonces, pues sí, yo opino igual, el arte definitivamente tiene el poder de cambiar un contexto. sí, completamente. Estoy más seguro, más seguro que nunca ahora, que después de todo lo que he vivido y toda la experiencia que tengo ahora, sí estoy seguro que, pues sí, o sea, prácticamente antes de todo lo que pasó en Bellas Artes, no era lo mismo. O sea, la gente no, mucha gente no tiene la misma visión ahora que hace un año, por ejemplo, sobre algunos temas relacionados con el género, las disidencias. Y creo que sí, o sea, es momento de aportar, de proponer y de trabajar Sí. más. Y creo que ahora con el Internet mucha gente puede proponer y creo que es el momento ideal para poder estar generando y proponiendo imágenes. Imágenes, exacto. Entonces, o sea, tenemos todo a nuestro alcance y ya no es razón suficiente de, ay, no sabía o no estaba enterada. Tenemos esta responsabilidad de seguir buscando y de seguir informándonos, de seguir conectando a través de gente tan poderosa a través del arte. Este, y bueno, creo que este episodio también sirve mucho como para entender que la representación importa y que es necesario hablarlo porque hay gente que nos escucha que tal vez no lo piensa, no piensa que se puede o que no encuentra su voz, pero a través de trabajos como el tuyo les puede dar tantitas como ganas de seguir adelante o inspiración o sí, en fin. Entonces, este, Y creo que ahora no sé. es muy importante que empecemos a hablar desde primera persona. O sea, creo que eh, necesitamos más arte feminista indígena, arte feminista Sí. lésbico, arte trans, arte transfeminista, arte de todo tipo. Necesitamos más de ese arte, necesitamos saber más de esos mundos. Que eso nos va a enriquecer, o sea, nos va a educar y a enriquecer y a poder lograr ese futuro pues diverso, equitativo, en el que podamos existir y luchar en contra de la desigualdad. Creo que es importante que se hable desde primera persona. Creo que a mí es algo que me ha funcionado y estaría encantado de conocer más arte que nos hable de otras perspectivas para ver el mundo. Creo que eso es necesario. Es enriquecedor, es necesario y solo así vamos a poder llegar eventualmente a algo. Así que, pues muchas gracias, Fabián. Me voy satisfecha con toda esta conversación y con muchas ganas de seguir platicándolo y más allá, digo, quiero incentivar a más gente que lo haga, no se quede nada más con este episodio y que siga investigando y siga hablando y discutiendo y viendo arte y haciendo arte que lo represente. Así que bueno, muchísimas gracias, Fabián. Gracias.